Bueno, voy a empezar con la clase. Igual va a quedar grabada y la voy a subir para que la puedan ver. Y, bueno, un segundo. Bueno, en esta clase vamos a ver un poco de foro, pero enfocado en la lección anterior. Y bueno, igual como la siguiente ayudantía es en pocos días, ahí vamos a completar el resto, ¿no? Ya con Wiley y demás. Entonces, por aquí lo que traje son ejercicios para practicar foro. Y bueno, como les dije antes, he especializado en la lección. Entonces, bueno, vamos a empezar de una nomás. Bueno, entonces en este primer ejercicio nos piden hacer algo muy similar a lo que hicieron en la lección anterior, que era, aquí está, que era crear una función y que esa función verifique si ocurre algo o no. Y finalmente presentar los resultados en una tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero leamos todo lo que dice, ¿no? Dice, crea una función llamada es triangular, en la que determina si un número pertenece a la sucesión de números triangulares. Obviamente no sabemos qué es eso, pero hay que seguir viendo. Inicie una lista que contenga el valor inicial 1, utilice el lazo for, en cada iteración sume el número siguiente al último valor de la lista. Entonces aquí nos están explicando cómo funciona el- la función triangular. Y devolver true o false dependiendo de si está o no dentro de la lista. Luego, en el programa principal, o sea, lo que se debe demostrar al usuario es que se debe de ingresar 10 números, verificar si el número es entero y recorrer la lista validando cada número, ¿no? Para finalmente mostrar en este resultado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues paso por paso. ¿Qué significa que un número sea triangular? Bueno, tenemos que ver las indicaciones que nos dan aquí arriba, ¿no? Dice un número es triangular cuando se cumple esto de aquí, ¿no? Que se suma el número siguiente al último valor de la lista y agregarlo como un punto append. Y luego, si es que el número que nos dieron está dentro de esta lista, pues es triangular. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues primero empecemos definiendo la función, ¿no? Entonces, si la función se llama es triangular, podemos definir es guión bajo triangular. Y el parámetro de entrada es número, porque aquí aquí lo indican. Es número. ¿Ya? Ahora sí, necesitamos un valor inicial, porque necesitamos una lista a la cual le vamos a ir agregando nuestros valores. Entonces, a ese valor inicial lo vamos a agregar triangulares, porque va a ser la lista de números triangulares. Y el valor inicial que nos dicen es 1. ¿Está? El inicial 1. Ahora, ¿qué más nos dicen? Tenemos que generar números y esos números sumarlos a la lista para crear esa lista de números triangulares. Entonces, si tenemos que generar varios números y hacer operaciones con todos los números que generamos, pues obviamente tenemos que usar un lazo for. Ahora, necesitamos sumar estos números, así que eh, nuestra variable que va a crear el lazo, vamos a llamarla num. ¿Está? Un número tranquilo. Ahora, los números que vamos a sumar van a estar en un rango específico. Y aquí está escrito el rango, ¿no? Va a ser un rango desde el inicio hasta número más 10. O sea, yo voy a pedir con mi función un número cualquiera y voy a sumar esa cantidad de números más 10 números extra. Esa es la condición que nos están dando aquí. El rango debe de ser los números ingresados más 10 números extra. Entonces, ¿cómo se escribe así? For num in range, los números que me dieron más 10 extra. Aquí está, con un rango de números más 10 extra. Ahora, aquí hay algo interesante. Eh, Aquí no están haciendo una sucesión triangular, así que tenemos que sumar el último valor. El problema es que si nosotros hacemos un rango tal cual está aquí, desde el número hasta el 10, perdón, del número más 10, pues estaríamos sumando el 0 y estaríamos sumando el 1, porque es de 0 al 1, al 3, al 4. Pero
nuestra lista empieza con 1. Aquí está. Empieza con 1. Entonces tenemos que saltarnos el 0 y el 1. Así que vamos a empezar desde 0, 1, 2. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que analizar lo que nos están diciendo. Si sabemos que la lista de números triangulares es una lista donde cada número es la suma del anterior, entonces tenemos que evitar usar el primer número porque no podemos sumar 0 a 1, ¿no? Porque ese es el valor inicial. Entonces tenemos que empezar desde 2, desde el siguiente, ¿no? Entonces ya, y ahí estaría nuestro for. Ahora, en este for, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar el número anterior. O sea, nuestro nuevo número va a ser igual al número anterior. Pues si esta es mi lista de números, el número anterior, el último, sería el -1, más el número nuevo que estamos generando. O sea, más el número. Ya está. Ya tendríamos ahí nuestro número nuevo. Ahora, tenemos que agregar ese número. ¿Cómo lo agregamos? Pues con un append. Triangulares, punto append, y agrego el número que acabo de calcular. Y ahora sí, ¿qué nos piden hacer finalmente? Pues nos piden devolver true o false, dependiendo de si el número que estamos generando, bueno, el número que se nos pidió está dentro de la lista que tenemos aquí creada. O sea, tenemos que hacer un return, tenemos que regresar un booleano, o sea, un verdadero o un falso. ¿Y cuál es la condición? La condición es que el número que nos entraron esté dentro de la lista que generamos. O sea, que el número esté dentro de la lista que generamos. Si es que el número está en la lista, pues entonces es verdadero. Si el número no está en la lista, pues entonces es falso. Ya está. Y así de sencillo ya habremos hecho la primera función, que es pues, muy similar a la que había en la lección. La única diferencia es que en vez de empezar con 1, en la lección empezábamos con 0,1, pero es exactamente lo mismo. Para hacer esto, lo que había que saber era, bueno, primero entender el problema, ¿no? Que nos decía que teníamos que sumar el número al último valor de la lista. O sea, el número, había que sumarlo al último valor de la lista. Y luego ese número, que es la suma de los anteriores, pues tenemos que agregarlo a la lista. Y finalmente hacer un return. Ya está. Y ahí sería la parte esa de ahí. Sería la primera parte. Entonces, ¿qué más nos piden hacer? Nos piden ahora actuar en el programa principal. Y si le dicen programa principal, significa que es aquí afuera. O sea, ya no es dentro de esta definición. Es afuera. Aquí nomás. Entonces, ¿qué quieren que hagamos en el programa principal? Quieren que solicitemos al usuario 10 números, uno por uno. O sea, podríamos hacer, podríamos pedirle 10 veces que haga algo, o podríamos hacer un bucle que se repita 10 veces. Tenemos esas dos opciones, porque nos pide ingresar 10 números, uno por uno. Entonces podemos hacer 10 veces un bucle. ¿Y cómo hacemos que un bucle se repita 10 veces? Bueno, Con un lazo. exacto, con un lazo, con un lazo. Entonces tendríamos que hacer un lazo. Pero si queremos guardar esos números, necesitamos una lista inicial, ¿verdad? Una lista vacía. Porque recuerden que estos números es para guardarlos. Entonces necesitamos una lista de entradas. Y esta lista tiene que estar vacía, pues, ¿no? Y ahora sí, tendríamos que pedir nuestros 10 números. Ahora, como, bueno, claro, como no vamos a usar la variable como tal, podemos dejarla con un guión bajo, con un X, con un Y, como ustedes quieran. En este caso vamos a hacer un guión bajo y bueno, y así está, más sencillo, ¿no? Ahora, ¿cuántos números nos piden? 10. Así que for guión bajo en range, 10.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la entrada, o sea que el número que vamos a pedir debe ser un input. Y le vamos a pedir el número. Ingrese un número. Ya está. Entonces, ahí tal cual como está ahora, estamos pidiendo el número 10 veces. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si la entrada es un número entero, que sea un número entero. ¿Y cómo hacemos eso? Pues ahora vamos con un condicional. O sea, tenemos que usar un condicional para verificar que sea un número entero. ¿Y cómo lo hacemos? Pues los condicionales se escriben con el if, ¿no? Entonces, if, tenemos que ver si es que la entrada es un número. O sea, isDigit lo que hace es agarrar un texto y verificar si el texto está hecho de números. Entonces, si es que la entrada es número, if entrada.isDigit, entonces queremos agregar ese número. Si es que lo que el mancito entró aquí es un número, entonces a la lista de entradas, agrégale el número que ingresó, pero tiene que ser entero. Así que ese número lo transformamos en un entero, con el integer. Así, lo transformamos entero y ya está. Ahora sí, tal cual como está el código ahora, pedimos 10 números y si es que el texto que ingresó es un número, lo transformamos a entero y lo agregamos a la lista de entradas. ¿Qué pasa si el número no es entero? Pues le decimos mediante un print que la entrada no es un número. O sea que la entrada no es válida. Y ya está. Recuerden, ¿no? If y una condición verdadera o falsa. Y si es que la condición no se cumple, pues vamos al else, que fue inválida la condición. Entonces, listo. Con todo esto, ya pedimos los 10 números, verificamos que sea un número, lo transformamos en entero y lo agregamos en nuestra lista de entradas. ¿Y qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que verificar todo esto. Tenemos que ver que el número que ahora los números que se han ingresado, tenemos que ver si es que están o no en la lista, bueno, en el rango de 5 a 200. Y tenemos que ver si es que es un número triangular. Estas dos cosas hay que ver, el rango y si es triangular. Y para hacer eso, tenemos que mostrar los resultados en una tabla, en esta tabla de aquí. Ahora, ¿qué hacemos primero? La tabla, los cálculos del rango, ¿qué, qué deberíamos hacer primero? Ahora, aquí lo que sería bueno es detenerse y pensar qué nos están pidiendo y cómo lo podemos hacer. A ver, nos piden tres cosas. Uno, dos, aquí, y la tabla, tres. Si analizamos la tabla de resultados, vemos que es un encabezado, luego a la izquierda números y a la derecha eh, una descripción, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros con certeza que el encabezado es fijo. O sea, este encabezado se va a imprimir una sola vez y va a ser siempre el mismo. Lo que no sabemos es esto de aquí. No sabemos si siempre va a ser triangular, si siempre va a ser no rango. Eso no lo sabemos. Entonces, lo que deberíamos de pensar en ese momento es, ok, voy a imprimir el encabezado y después voy a crear el resto de la tabla con un bucle. Y el bucle va a verificar estas condiciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la tabla tiene un encabezado fijo, así que como es fijo, lo imprimo primero y después, con un bucle, genero el resto de la tabla. Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Así que vamos a hacer eso. ¿Qué dice el encabezado? Dice número, triangular y unas rayitas. Entonces vamos a escribir eso. Tenemos que hacer un encabezado y como es así nomás, con un print ya está. Print
No, no hace falta. Print número triangular. La segunda línea de la tabla. Print un montón de guiones. Bueno, ya lo hice. Ok. Ya está, tenemos el encabezado. Ahora lo que tendríamos que hacer es hacer el resto de la tabla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un bucle, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Tenemos que agarrar nuestro número y verificar si es que es triangular. O verificar si es que está dentro del rango. Entonces, vamos a hacer un bucle para hacer cada una de esas verificaciones, ¿no? Entonces, vamos. Por eh, entrada, no, entrada no, vamos a recorrer esta lista, ¿no? La lista de los números que nos ingresaron. Entonces, for número, no había número. For número in entradas, o sea, por cada número en la lista de entradas, vamos a generar la tabla. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Si es que el número está en el rango que nos dijeron, de 5 a 200. O sea, si es que el número está en el rango, está adentro de ese rango. Pero, es mucho más fácil verificar si es que el número está afuera del rango. Porque podemos plantear la ecuación que se muestra aquí, ¿no? ¿Qué pasa si el número está afuera del rango? Pues el número evidentemente no está en el rango. Entonces, en vez de verificar si estamos dentro del rango, deberíamos verificar si estamos afuera, porque eso nos va a ahorrar tiempo. También podríamos verificar lo otro, pero nos va a tocar hacer muchas más condiciones. En cambio, así es mucho más sencillo, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que presentamos es no rango. O sea, como nuestra respuesta es que no está en el rango, entonces verifiquemos si no está en el rango. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Si es que nuestro número es menor a 5 o mayor a 200, es decir, si el número no está en el rango, pues imprimamos que nuestro número no está en el rango. Ahora, esta anotación que está aquí, bueno, está fea la verdad. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora el formato que nos pidieron, ¿no? ¿Verdad? Que se cumpla este formato de aquí. Bueno, para eso podríamos utilizar em, los porcentajes estos. Digo, ¿qué porcentajes? Bueno, no sé muy bien cómo hayan, y bueno, o sea, en la lección que vi, todo el mundo lo hizo muy distinto. Cada uno hizo su propia forma de presentar la tabla. Y la verdad que a cualquier persona que lo haya hecho medianamente bien, se le consideró el puntaje porque obviamente esto es muy, eh, no sé, cada quien escoge cómo hacer su tabla, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ahí ustedes, no sé, se pusieron creativos y a todos se les dio bien su puntaje, al menos en la parte de la tabla, porque todos lo hicieron, lo que lo intentaron, todo el mundo lo hizo bien. Así que, de cualquier forma que lo hayan hecho, estaba bien, era correcto. Entonces, cómo lo haría yo? Bueno, lo haría así, con un f-string, porque a mí me gustan los f-string, me parecen mucho más sencillos. F-string, y bueno, las barritas de la tabla. Y ahora sí, vamos a poner esto de aquí. Recuerda que los f-string, ustedes utilizan las llaves para ingresar variables. En mi caso, mi variable sería el número. Y como quiero esos espacios, le pongo 6 veces D. O sea, con esos 6 espacitos. Y luego aquí, mi segunda variable sería si es que está o no está en el rango. ¿Y cómo hacemos eso? Pues literalmente imprimiendo. No rango. O sea, no está en el rango. Ahora, eh, aquí ya tenemos el primer formato, ¿no? Con los 6 espacios. Aquí me falta otro formato. Me faltan los 9 espacios que están del lado del triangular, ¿no? Tenemos los 6 y aquí están los 9. Entonces, yo quiero que esto de aquí esté menor a... Perdón que estoy en otro teclado. Bueno, vamos a ver.
menor a. Aquí está. O sea, esto es menor a 9. Y no deberían de preocuparse por esto, porque, bueno, que yo sepa, esto no sale mucho en los exámenes tampoco. Pero bueno, entonces así imprimiría la tabla yo. Ahora, este es el caso en el que no está en el rango, por eso estoy imprimiendo no rango, porque no está en el rango. Ahora, ¿qué pasa si es que sí está en el rango? Bueno, si es que sí está en el rango, hago una condición else. Ahora, ¿qué pasa si sí está en el rango? Pues pueden ocurrir dos opciones: que el número sea triangular o que el número no sea triangular. Entonces, si es que el número sí es triangular, o sea, si el número es triangular, eh, ¿qué pasa con la función triangular que hicimos anteriormente? Será verdadera, ¿verdad? Entonces sería así: es triangular, entonces que pase algo aquí, ¿no? ¿Verdad? La cosa es que en este caso, nosotros hemos definido una función que es triangular, no lo olviden, que nos regresa si es que el número es o no es un número triangular. Por tanto, aquí vamos a tener una condición de verdadero o falso. Entonces tendremos aquí verdadero o falso. Si tenemos verdadero, pues se va a correr el código. Si tenemos falso, no se va a correr el código. Por eso definimos la función anteriormente, para obtener ese verdadero y obtener ese falso. Entonces, ¿es triangular sí o no? Bueno, si es que sí es triangular, vamos a imprimir la tabla, bueno, vamos a seguir imprimiendo la tabla. Y es lo mismo de antes, es exactamente el mismo formato. Sí, lo voy a copiar. Lo mismo de antes, aquí vamos a poner el número que encontramos y en vez de imprimir que no es rango, tenemos que imprimir que sí es triangular. Y caso contrario, o sea que la función no es triangular, print de nuevo la misma tabla, solo que aquí no sería triangular, así que ponemos no. Y ya está. Ese sería el supercódigo. Así, muy similar al examen. El examen, perdón, la lección. Bueno, era muy similar a esto. La única diferencia es que en vez de triangular, era con Fibonacci. Y una vez más, cada quien podía haber hecho el formato de la tabla como quisiese, con el código que quisiese. Igual a todos se les consideró muy bien ese intento porque, bueno, todos lo hicieron más o menos bien esa parte del formato. La parte del formato a todos se las consideró bien, así que no se preocupen por eso. Pero bueno, si lo corramos, si lo corremos, debería funcionar. Si no funciona, pues ni modo, me demandan a VP. A ver, vamos a poner el 10, el 12. El rango era 200, así que ponemos 250. Y de 5 ponemos 4. Ahí no menos cualquiera, ¿no? Ya está. Entonces, como ven, ahí nos imprime esto del último. Me faltó esto de aquí. Bueno, me olvidé poner eso. Pero en el examen, por cierto, bueno, no sé si en el examen, pero en la lección, por lo menos si a ustedes se les olvidó poner este último palito, no le voy a bajar puntos. O sea, no. Eso no se toma en cuenta en las lecciones. Al menos yo no los tomo en cuenta. Pero bueno, como ven, ahí se imprimió la tabla. Eh, Quedó de esta forma. Sí, no rango, sí. Y bueno, si quieren, apréndanse esta manera de utilizar el formato, ¿no? Utilizando la variable, dos puntos y el código del formato, ¿no? Que tenemos 6 espacios. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios. Están 6 espacios. Y del otro lado tenemos los 9 espacios. O sea, bueno, 9 espacios. Recuerden que aquí el número tiene que estar a la derecha y aquí el número está a la izquierda. Eso ya esto ya es practicar en casa varias veces, ¿no? Ya está, ahí les quedaría esa tabla de ahí.
¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, fascinante. Podemos continuar. Bueno, entonces el segundo ejercicio es lo mismo. Es muy igualito, solo que ahora vamos con dos variables, dos parámetros, ya no solo uno, ahora con dos. Pero la esencia es la misma. Es el mismo tipo de ejercicio. Y de nuevo es para practicar for, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, leer. Hay que leer lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden? Nos dicen, crea una función llamada listar múltiplos. Ya se pueden hacer una idea de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que genere y devuelva una lista con todos los múltiplos de un número dentro del rango indicado. Define la función listar números con dos parámetros. A ver, dos parámetros, aquí está. Número 1 y límite 2. ¿El número qué es? Es el número base cuyos múltiplos se calcularán. ¿Ok? Y el límite es el valor máximo que no debe superarse. ¿Ok? Dice que la función funciona así, ¿no? Creo una lista vacía llamada múltiplos, donde vamos a ir acumulando los valores, con un lazo y recorriendo desde donde se nos dijeron hasta un límite. Y en cada iteración verificar si el número es múltiplo del que estamos indicando, ¿no? Ahora, si es que sí es múltiplo, agregar la lista y dar esa lista final. Ahora, esto es distinto, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que hacíamos antes, lo que hacíamos antes era devolver un verdadero y un falso. Ahora, ¿qué estamos devolviendo? Una lista. Así que como que estamos haciendo lo mismo de antes, pero todo dentro de una misma función. Y luego lo que hay que hacer es lo mismo que antes, ¿no? Solicitar un número, validar las entradas, llamar a nuestra función anteriormente y mostrar la tabla con el formato que se nos pide. Ya vimos que el formato es algo muy rapidito y no, bueno, es sencillito, es chiquito. Entonces ya, vamos a empezar con eso. ¿Qué nos pide? Vamos a regresar al principio. Define la función listar múltiplos. Ok, vamos a definir la función. Definir, listar múltiplos. Con el parámetro número y el parámetro límite. ¿Qué más? La función que tiene que hacer. Crear una lista, bueno, debe recorrer los números hasta un límite y verificar si el número es múltiplo del que estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero generar nuestra lista vacía, la lista de múltiplos. Y tenemos que recorrer todos los números hasta el que se nos dijeron. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, ¿no? Tenemos que recorrer con un lazo for. Ahora, ¿qué variable creamos? Pues la que sea. Podremos crear la variable num, por ejemplo, que es un nombre sencillo. ¿Y qué rango de números vamos a recorrer? Bueno, desde el número que se nos dio hasta el límite. Pero recuerden que el límite es excluyente. Entonces tenemos que sumar 1 para incluir ese límite. Porque recuerden que el límite se excluye. O sea, el for agarra desde el valor inicial hasta un número antes del valor final. Así que para incluir ese límite, le sumamos 1. Ok, entonces vamos de nuevo. Tenemos que recorrer los números desde el parámetro hasta el límite. Ok, aquí está. Recorrimos los números. ¿Qué tenemos que hacer con esos números? Tenemos que verificar si es que el número es múltiplo. Es múltiplo del parámetro. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que verificar que el número, o sea, nuestra variable creada, es múltiplo del parámetro. ¿Cómo sabemos si un número es múltiplo de otro? Bueno, tenemos una operación para eso, que es la división con residuo, que nos devuelve el residuo de la división. Y eso se representa mediante el signo porcentaje. Entonces, lo que queremos ver es que el residuo entre nuestro número y nuestro parámetro sea igual a 0. ¿Por qué?
Porque eso significa que es una división exacta, una división que no tiene residuo y por tanto es un múltiplo. Entonces, tenemos que verificar que nuestro número sea, o sea, que el residuo entre nuestro número y el parámetro sea igual a cero, o sea, que sean múltiplos. Y si es que eso se cumple, entonces nuestro número es en efecto un múltiplo y por tanto lo vamos a agregar a la lista de múltiplos. Múltiplos, lo agregamos. ¿Ya está? Ahora sí, ¿qué más nos dicen? Ya verificamos, agregamos a la lista y ahora tenemos que revolver la lista. O sea, con un return. Ojo que el return va afuera del for, porque vamos a retornar la lista completa al final de todo. Pues retorno múltiplos. ¿Ya está? Así está en realidad nuestra función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El usuario debe de ingresar un número base, o sea, un número al cual vamos a utilizar como múltiplo, ¿no? Y tenemos que ingresar un límite hasta dónde vamos a calcular. Entonces, vamos a ver. Necesitamos un número base. Se lo pedimos al usuario, así que va a ser un input. Ingrese un número base. Ahora necesitamos un límite. Así que también se lo pedimos al usuario. Un input. Ingrese un límite. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que las entradas sean números enteros. Y si es que no lo es, poner que la entrada es inválida. Entonces, vamos a verificar. If, bueno, tenemos que verificar que los dos sean enteros, que los dos sean números. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, podríamos primero ver si es que en efecto son números y, caso que no sean números, imprimir la que es inválido. Entonces, tendríamos que hacer, si es que no son números, o sea, if not, si es que no son números, si es que nbase, nbase.isDigit, si es que la base y el límite no son números, entonces imprime que la entrada es inválida. Caso contrario, o sea, ¿qué pasa si ambos son números? Entonces, else, eh, pues sigue corriendo el programa. Creo que no hace falta poner else aquí. Sí, no hace falta. Claro, porque else sería si quisiéramos poner una condición contraria. Pero en este caso no hace falta. Lo único que queremos saber es mostrar que la entrada es inválida. Porque claro, si la entrada es inválida, entonces tendría que volver a empezar todo el programa anterior. Así que no, es distinto al programa anterior. Uy, eso está mal, perdón. Esto va afuera de la función. Va afuera de la función. Ya, ahí me equivoqué. Porque la función terminó hace rato con el return. Y como ya está el return, todo esto va afuera. Bueno, así, ya está. Ya verificamos que en efecto sean números las entradas. ¿Qué más me queda por hacer? Pues ahora me queda eh, generar mi, generar mi lista de números. ¿Y cómo la genero? Pues con la función que acabo de crear anteriormente, ¿no? Mi función crea mi lista de múltiplos. Entonces, mis múltiplos, lista de múltiplos, va a ser igual a mi función. ¿Y qué parámetros va a tener? Va a tener el parámetro de la base y el límite. Pero, 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 como nosotros tenemos un texto aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? Como tenemos un texto, mm, a ver, creo que, ok, sí, aquí hay un problema. Porque tenemos que primero esto de aquí, si hay que aplicar un else, hay que aplicar un else.
Porque si no aplicamos el else, voy a meterle valores de texto a mi función y luego se nos cae el programa. Entonces hay que aplicar un else. Claro, el else es para que solo entren números al programa. Entonces, ahora sí, else. Solo vamos a entrar números. Primero tenemos que hacer nuestra lista de múltiplos. ¿Cómo lo hacemos? Pues llamando a la función anterior, que se llama listar múltiplos. Ahora, a esta lista tenemos que agregarle la base y el límite. Pero como la base y el límite son texto, tenemos que transformarla primero a entero, con la función integer. ¿Así? Lo transformamos en entero. Y listo, ya tenemos nuestra lista. Esto de aquí ya generó la lista de múltiplos. Pero nos pide generar la tabla con los múltiplos listados uno por uno. Entonces, aquí de nuevo hay que detenernos y ver, a ver, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una lista con una lista que tiene todos los múltiplos desde una base hasta un límite. Y queremos imprimir cada uno de ellos. Entonces, vamos a la tabla. ¿Qué tenemos en la tabla? Tenemos un encabezado y un conteo, 1, 2, 3, 4, un conteo de cada múltiplo desde la base hasta nuestro límite. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, igualito al anterior. Lo que haríamos es imprimir nuestro encabezado y luego mediante un lazo generar cada fila, donde cada fila es un número, o sea, es un número consecutivo, 1, 2, 3, es un conteo, y la otra columna es simplemente el múltiplo correspondiente. O sea, solo habría que recorrer nuestra lista e imprimir cada valor de la lista con el el índice detrás. Está súper sencillo. Solo habría que imprimir el índice y el valor. El índice, valor, índice, valor, índice, valor. ¿Ya? Entonces podemos hacer eso. Todo dentro del else. Entonces, tenemos que recorrer nuestra super lista, ¿no? Pero primero ponemos el encabezado porque eso va al inicio. Entonces, índice, perdón, índice múltiplo. Ahí está. Y lo imprimimos la línea separadora esta. 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 Ya está. Ahora sí, vamos a recorrer la lista. ¿Cómo lo hacemos? Por cada índice. Bueno, tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a mostrar ambas. La primera sería así. Por índice, o sea, por cada índice en el rango de números de la longitud de la lista. O sea, lo que tenemos aquí es básicamente esto. Por cada índice. Bueno, aquí también pude haber escrito X. Solo es un nombre cualquiera que le puse, ¿no? Por cada índice en una lista desde el 0 hasta la longitud de la lista, pues vamos a correr un código. La cosa es que esto me va a devolver valores desde el 0 hasta el límite. Desde el 0 hasta el límite. Y recuerden que estos valores de índice va a ser desde el 0. Pero en este formato empieza desde el 1. Entonces habría que sumarle 1 a ese valor. Y finalmente, pues, imprimir la lista, ¿no? Entonces vamos a imprimir. Entonces vamos a imprimir la tabla esta. Primero el palito. Y lo vamos a ver. Índice más 1, porque recuerden que el índice empieza en 0, pero como aquí está numerado desde el 1, bueno, sumamos 1 para que sea desde el 1, no desde el 0. Y a este número que calculé aquí, tenemos que ponerle 7 espacios. ¿Por qué 7? Pues porque aquí hay 7 espacios. Aquí hay 7 espacios. Entonces 7 espacios. Y a la derecha. Y luego, a la siguiente columna, tengo que imprimir el múltiplo. ¿Y cuál es el múltiplo? Pues va a ser el valor que está, que corresponde al índice número X de esa lista. ¿Está?
Entonces, mi lista de múltiplos la indexo en el valor actual. Y ese va a ser mi múltiplo. Ahora, como necesito tener aquí 9 espacios, pues 9 espacios. Ojo que anteriormente mm, utilizamos menor que 9, ni siquiera menor que 9. Y acá solo estamos poniendo 9D, porque estamos trabajando con números. Entonces es mucho más fácil. Números, números. Bueno, y ya está. A ver, otra vez me olvidé del palito. Y ya está. Ahí habré impreso todo esto. Ahora, esa es la primera forma de hacerlo, pero lo puedo hacer con otra forma más sencilla. Creo que a una o dos personas lo utilizaron en su lección, que era for índice, coma, número, in enumerate, lista. O sea, utilizando la función enumerate, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo, solo que con el número ya hecho variable en vez de obtenerlo de esta manera. Porque el número va a ser, o sea, como estoy utilizando la función enumerate, estoy obteniendo tanto el índice como el número al mismo tiempo. Obtengo el índice y el múltiplo, el número. Entonces me ahorro hacer este paso. Pero es solo un paso. O sea que no hay mucha diferencia. Ni siquiera es necesario que se lo aprendan, la verdad. Porque como ven, pueden hacer lo mismo como acá arriba. Pero ya, bueno. Ya está, eso sería todo. Corremos, número base, pongamos 5 versus límite, 25. ¿Ya está? Genera. Bueno, aquí hay un error gigante, no sé qué pasó. Mm, Había puesto mal la condición. Ok, aquí está. Me confundí con el teclado. Ahí está. Ok. 5, 25. Ahí está. 5, 10, 15, 20, 25. O sea, me va generando todos los números. Y listo. Por suerte, esto fue un error porque no estoy acostumbrado a usar esta computadora. Obviamente, ustedes en el papel no se pueden confundir así, no les va a pasar. No se preocupen. Pero ya, ahí está. Ese sería el código. Como ven, bueno, es mucho más fácil que el de la lección, la verdad. El de arriba sí está más similar al de la lección. Pero aquí tenía la peculiaridad de que utilizaba estos tipos de porcentajes y tal. Y bueno, ese sería el segundo ejercicio. Recuerden esto, el formato, pero eso ya cada uno decide cuál le gusta más aplicar. Y ya, en fin. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese ejercicio? Ok, entonces vamos con el de aquí. Um, ya. Ejercicio 2.8. Es más o menos lo mismo de antes. ¿Qué nos piden? Crear un programa que analice un texto, eso por el usuario, y calcule distancias estadísticas. Bueno, distintas estadísticas, usando el bucle for. Ahora, cada texto debe usar un for, que de valores, la cantidad total de caracteres, la cantidad de vocales, la cantidad de consonantes, la cantidad de espacios. Si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es básicamente contar cuántas veces ocurre algo. O sea, utilizar algunos bucles for. Tenemos que usar variables con contadoras para cada tipo de elemento. O sea, tenemos que usar un contador que va a almacenar cuántas veces se repite algo. Y cada vez que esa cosa se repita, agregamos uno al contador. O sea, uno, 2, 3, 4, 5. Así. Ahora, tenemos que ignorar mayúsculas y minúsculas. O sea, tenemos que parsear el texto, tenemos que hacer el texto uniforme. Y finalmente, vamos a mostrar este resumen aquí, que está aquí abajo. Y listo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos desde el principio, con calma. Dice esto.
Solicita al usuario ingresar una oración o párrafo corto. Entonces vamos. Texto. El texto que ingrese el usuario va a ser input. Ingrese su texto. Ingrese la frase, la palabra, lo que sea. Ahora sí. Tenemos que recorrer y contar los valores. Entonces tenemos que ser nuestros contadores. Y obviamente eso van al inicio. Entonces, el primer contador va a ser el total de caracteres. En cero. El segundo contador van a ser nuestras vocales. Ahí con la tabla. También en cero. Después las consonantes, los espacios en blanco y los signos de puntuación. Que me faltan aquí las. Y listo. Ahora, ¿cómo podemos verificar si un texto es una vocal o que un texto es una consonante? Porque tenemos la función dígito. La función dígito, la función is.isDigit. Y ese me dice, no, perdón, is alfa, que me dice si es una letra. Pero yo sé que es una letra, eso ya lo sabemos. Queremos saber qué letra es. Bueno, para saber qué letra es, deberíamos hacer algo que hicimos hace como 2 semanas, que es tener una lista con las condiciones. De esta manera, la lista de vocales. ¿Cuáles serían las vocales? Pues literalmente sería A, E, I. Tenemos que tener una lista con las vocales y luego verificar uy, si nuestro texto contiene estas vocales. Ahora, ¿qué pasa si la letra no está en las vocales? Pues la letra es una consonante, ¿no? Así de simple. Entonces ya, pues, con eso podemos hacer. Ahora, no solo tenemos vocales, sino también tenemos los signos de puntuación. Entonces tenemos que tener una lista de signos también. La lista de signos. Va a ser. Y aquí algo que mencionamos anteriormente, ¿no? No es necesario hacer siempre una lista como tal. También podremos haber hecho un texto. Texto con esta forma, ¿no? Con todos los signos que se nos ocurra ahí, eso no importa. Eh, bueno, ahí está bien. Una lista con nuestros signos. Ahora, si se dan cuenta, esto no es una lista, solo es un texto. Pero eso no importa, porque tenemos la función isInt. Bueno, la declaración isInt. Y como eso nos permite ver si es que un texto está dentro de otro, pues no hace falta hacerlo lista, con que sea un texto está bien. Ya está. Y ahora sí, ya tenemos nuestras super cosas. También podríamos hacer una lista para consonantes, pero sería muy largo, ¿no? Así que creo que no valdría la pena. Más bien podríamos hacer algo distinto. Podríamos hacer esto. Recorrer, obviamente, todo el texto. Recorrer cada texto. ¿Y qué deberíamos de verificar? Bueno, bueno, más bien letra sería un carácter, porque puede ser un signo de puntuación, puede ser un espacio, lo que sea. Primero, como estamos contando caracteres, al total de caracteres ya le sumamos uno, de golpe. Ahora, ¿qué deberíamos de verificar primero? Deberíamos de verificar si es un espacio. ¿Por qué si es un espacio? Porque si verificamos primero si es una consonante o una vocal, bueno, más que nada una consonante, lo haríamos de esta forma, ¿no? If carácter not in lista vocales, entonces digamos que el carácter entonces es una consonante. Claro, porque si la letra no es una vocal, entonces es una consonante. Pero también podría ser un signo de puntuación. Y eso sí no sabemos, ¿no? Entonces tendríamos que hacerlo en orden específico. Primero verificar si es un espacio, después verificar si es un signo de puntuación y finalmente verificar si es una vocal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues en ese orden. Primero,
verificar si el carácter es un espacio. Literalmente así se escribe, ¿no? Un espacio en blanco. Entonces, verificamos primero que sea un espacio. Y si lo... Uy, vale. Entonces verificamos eso, ¿no? Y si en el caso de que sí sea un espacio, a los espacios ya le sumamos uno. Ahora, ¿qué pasa si el carácter no es un espacio? Puede ser puede ser un signo de puntuación, ¿no? Entonces, el if carácter in lista signos. O sea, el carácter, si es que el carácter está en los signos de puntuación, entonces a los signos de puntuación sumámosle uno. ¿Qué pasa si el carácter no es un espacio y tampoco es un signo de puntuación? Entonces puede ser que nuestro carácter sea, bueno, puede ser que nuestro carácter esté en la lista de vocales. Pero aquí pasa algo interesantísimo, ¿no? Porque si mi carácter es una A mayúscula y aquí tengo una A minúscula, pues me va a decir que no es verdad. Pero sí es verdad, pues no. Entonces tendríamos que a nuestro carácter llevarlo a minúscula. Ahora sí, transformo mi carácter a minúscula. Ahora sí lo puedo verificar. Y si es que sí es una vocal, pues le sumo uno. Ahora, ¿qué pasa si el carácter no es un espacio? No es un signo de puntuación. No es una vocal, pues lo único que me queda es que sea una consonante. Entonces aquí puedo aplicar directamente un else, ¿verdad? Quiere ser un else. Pero, no, sí, sí, podría ser un else. Ya está. Claro, porque también podría ser un número, pero estamos aquí ingresando texto, ¿no? Si fuese un número, ¿qué haríamos? Otra condición, ¿no? ¿Verdad? If carácter punto is alpha. O sea, verificamos que no sea un número. Y ahora sí, verificamos que no es número, entonces podemos hacer consonantes más uno. Ahora, else, pues, no está en lo esperado. O sea que no es ni carácter, no es ni alfa, no es nada de esto. Es un número cualquiera. Entonces ahí tendríamos nuestro supercontador, que va a contar todo, excepto todo lo que sea números y demás. Y ya lo único que quedaría es, pues, mostrar los resultados, ¿verdad? Sería simplemente un print con todos los resultados. Sería ahí el ah, texto analizado. Texto, ¿verdad? Sí. Aquí sería print total. Voy a quitar esto de aquí. Total de caracteres. Las vocales. Me falta. Ahí está. Para consonantes y los espacios. Y ya está. Ahí le signos de puntuación, ¿verdad? Yo tengo. Eh, signos. Claro, que ahora sí puedo ingresar mi supertexto, ¿no? Hola, Ceci. Ahí está. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vocales. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis consonantes. Eh, uno, dos. Bueno, mira, me está contando cinco espacios. Aquí hay un error en los espacios. Espacio, 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 espacio. Mm, Bueno, no sé por qué me está contando los espacios, la verdad. Pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, los signos de puntuación, cuatro. Cuatro, 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 de puntuación. Bueno, aquí un error. Me está contando esto de más. Em, Estos signos.
Qué raro. Bueno, no sé por qué me lo está contando. O sea, le voy a decir que falta verificar algo anteriormente. Mm, Ay, ok. Este el error. Empecé los contadores mal. Ahora sí. Entonces pongo, hola, mundo. Ahora sí me está contando. Un espacio y cero signos de puntuación. Y listo. Así se solucionaría este ejercicio de aquí. Y bueno, ya por tiempo, pues vamos a dejar la clase hasta ahí. Igual, este, la clase siguiente va a ser recién el martes, así que ahí voy a dar la clase completa ya cuando haya más gente. Y para los 14 les entrego hoy o mañana las calificaciones de los talleres completas, la cantidad de las lecciones. No se preocupen que o sea, están bien calificadas, están calificadas con pasión, no se preocupen. Y bueno, eso sería todo. Sería todo por hoy. La próxima clase completamos los temas que faltan. ¿Listo? Cuídense, 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 chicos. Gracias. Ujú.